Domingo pasado, siguiendo con esta serie de mensajes acerca de prepararnos para el mañana, probablemente algunos se fueron asustados, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Ok. No, porque leímos ese pasaje donde el apóstol Pablo dice que hay una razón por la cual algunos están débiles, otros están enfermos, inclusive algunos han muerto. Decía ese pasaje que leímos el domingo pasado, ¿no? Pero creo que todos nos fuimos con la sensación real, ¿no? Con lo verdadero, con lo que teníamos que irnos, no con el ritual de la Cena del Señor, porque terminamos hablando de la Cena del Señor, ¿sí? Cosa que hoy vamos a compartir en unos minutos más, ¿sí? Sino que nos fuimos, creo, con la percepción de que realmente el estar juntos nos hace bien, porque ese es el sentido de la Cena del Señor, ¿sí? El estar juntos y compartir juntos aquello que el Señor Jesús nos enseñó. Y el tema es que creo que está ese pasaje ahí en 1 Corintios 11, porque realmente que la Cena del Señor es una cosa importante, ¿sí? Y cuando empezamos a desglosar la enseñanza de la Cena del Señor, que está en varios pasajes, empezamos a darnos cuenta de que el tema de la Cena del Señor, como tantos otros temas, ¿no? Pero bueno, hoy justo estamos con ese, pero el tema de la Cena del Señor es un tema apasionante, ¿sí? Y además súper edificante, porque tiene una cantidad de detalles increíbles, ¿sí? Que no los vamos a ver hoy, aunque alguno quizás sí. Y esos detalles tienen que ver con que, bueno, con lo que recién cantábamos, que como Dios hace todo bien, no deja detalles al azar, ¿sí? Y hoy quiero simplemente pasar por algunos, pero muy pocos de esos detalles, para que terminemos entendiendo que de veras que Dios no deja nada al azar, y mucho menos cuando se trata de la vida de sus hijos, o sea, la tuya y la mía, ¿sí? Yo creo que todos entendemos que la salvación, bueno, el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que la salvación no se consuma solamente con la muerte de Jesús. Creo que todos aquí hemos entendido que también es muy importante la resurrección de Cristo Jesús. Y así como la resurrección nos muestra el poder de Dios y de su victoria sobre la muerte, la pasión de Jesús, esas últimas horas de Jesús justo antes de ser crucificado, es la otra cara de esa misma moneda que nos muestra su amor. La resurrección nos muestra su increíble e incomparable poder, y la pasión su increíble amor. Incomparable también, ¿sí? Porque la verdad que si nos ponemos en esas horas, esas últimas horas, yo no sé si nosotros podríamos atravesar ni 10 minutos de todo lo que Jesús sufrió en eso que llamamos nosotros la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Lo llamamos nosotros, no dice la Biblia que se llama así, pero creo que todos identificamos, ¿no? Cuando hablamos de la pasión de Cristo, esas últimas horas, ¿no es cierto? Y la última cena del Señor, esa última cena que ustedes saben que Él compartió con sus discípulos, hay imágenes, hay fotos, hemos predicado sobre eso, ¿no? Y si pasan allá por Cutralcó y toda esa zona, ven ahí esa imagen increíble, enorme que han hecho acerca de la última cena. Y la pasión, esas últimas horas de la vida de Jesús, son dos actos consecutivos e inmediatos, y a veces nosotros intentamos diferenciar uno del otro. Nos traiciona un poco la Biblia, ¿no? O sea, no la Biblia en sí, sino cómo la han organizado los que terminaron escribiéndola, o mejor dicho, los que terminaron encuadernándola, editándola, ¿sí? E inclusive en nuestras Biblias digitales a veces tenemos títulos que no fueron inspirados, pero que nos dan la sensación de que termina una cosa y empieza otra. Pero la verdad es que la Cena del Señor y la pasión de Cristo son dos actos consecutivos que están tan entrelazados que es difícil saber dónde empieza uno, dónde termina
otro, dónde empieza el siguiente, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero mostrarles esta noche, porque hoy quiero que descubramos juntos cómo la cena del Señor, la última cena, y la pasión de Cristo están absolutamente entrelazadas. Vamos a ver que la cena no termina con el último canto de la cena, como quizás hemos leído, sino que termina en la cruz. Y la pasión de Cristo no comienza en el Gólgota, sino que comienza cuando se sientan a comer la cena. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito de eso hoy. Obviamente que, como siempre digo, la idea no es que hoy se vayan sabiendo un poco de historia o de lo que sea, sino que hoy nos vayamos con un mensaje de Dios en el corazón y a eso apuntamos, ¿no? Aquellos hombres de la antigüedad, Jesús, sus discípulos, ¿no? Ellos conmemoran en esta Pascua la liberación que tuvieron de la esclavitud saliendo de Egipto. Eso lo sabían ustedes, ¿no es cierto? Pero por las dudas les recuerdo que la Pascua tiene ese sentido. Nosotros por ahí en la Pascua nos preocupamos de conseguir el pescado a tiempo, ¿no? O de comprar los huevitos de Pascua, que hasta el día de hoy les aseguro que no tengo idea qué tiene que ver, ¿eh? Pero bueno, ese es para otro mensaje, ¿sí? Pero en la Pascua ellos celebraban esto, la liberación que tuvieron de la esclavitud, saliendo de Egipto, atravesando el Mar Rojo, rumbo a la libertad y a la tierra prometida, ¿sí? Y con la última de las 10 plagas, ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios salió así, ¿no? Salió por medio de las 10 plagas, porque si no Faraón no los iba a alargar, ¿no? Pero por las 10 plagas él termina aflojando, ¿sí? Y se terminan yendo, ¿sí? Conocemos esa historia. Y con la última de las 10 plagas, Dios da indicaciones bien específicas de cómo tenían que celebrar ese momento, el momento de la Pascua. Ustedes pueden encontrar después eso, lo pueden leer en el capítulo 12 de Éxodo. Y hay unas cuantas indicaciones allí. Y como si fuera poco, en ese mismo capítulo, en el capítulo 12, Dios le dice al pueblo de Israel que esa fiesta, la fiesta de la Pascua, sería el inicio de su calendario. O sea, a partir de ahí empezaban a contar el primer mes de su calendario. Eso quiere decir que la Pascua que ellos festejaban literalmente significaba un nuevo comienzo. Cuando ellos salen de Egipto entonces y comienzan con la primera fiesta, la primera Pascua, que lo hacen casi inmediatamente, arranca para ellos un nuevo calendario, o mejor dicho, arranca para ellos una nueva historia, ¿sí? Eso significa un poco aquella Pascua. Y aquella noche Jesús con sus discípulos se dispuso a celebrar la Pascua como todo el mundo. Es decir, no era que solamente Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos celebrando la Pascua. En todas las casas en ese momento estaban haciendo lo mismo, ¿sí? En todas las casas estaban haciendo lo mismo y celebrando la Pascua. Así que Jesús con sus discípulos, como buenos judíos que eran, se dispusieron a celebrar la Pascua. Y ahí tenían algunos elementos en la mesa que ellos solían usar para celebrar la Pascua. Esos elementos obviamente tenían que ver con indicaciones que Dios había dado y también con interpretaciones de los patriarcas, interpretaciones de los hombres que los habían antecedido. Algunas cosas que ellos practicaban en la cena del Señor no las había dicho Dios exactamente, pero ellos las habían interpretado y habían empezado a formar parte de una especie de ritual, el ritual pascual, ¿sí? Así que bueno, como les digo, Jesús se dispuso esa noche a celebrar la Pascua como la venían haciendo los últimos años, 1400 años más o menos, ¿sí? Así que imagínense si tenían historia y práctica con la celebración de la cena. Y la cena, esa cena que ellos iban a compartir, quizás ustedes hayan leído algún texto por ahí alguna vez, algún comentario, a lo mejor lo vieron en algún lugar, pero yo quiero contarles una parte de esa cena, no toda, pero sí contarles esto, que la cena giraba en torno a 4 copas, ¿sí? 4 copas, que quizás eran como algunas de las que tenemos acá, ¿sí? Y esas 4 copas, obviamente, estaban presentes en la escena
de la cena de Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo hicieron así los últimos, quién sabe cuántos años, ¿sí? Así que ellos ya estaban acostumbrados. Todos los discípulos habían crecido en un hogar judío, así que lo hacían desde bebés. Jesús había crecido en un hogar judío, así que él también lo hacía desde bebé. Así que todo estaba dispuesto como la costumbre mandaba, con las copas puestas sobre la mesa. Y el uso de esas 4 copas estaba fundamentado en lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6. De ahí sacan ellos la idea de estas 4 copas. Insisto, no es que Dios le dijo un día, pongan 4 copas. No. Ellos lo interpretaron de esta manera, graficando algo que Dios les había dicho. Graficando lo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Dios le habla a Moisés y le dice, diles a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los voy a sacar de los trabajos pesados en Egipto, voy a liberarlos de su esclavitud, con brazo extendido y con grandes juicios les daré redención, los tomaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto. ¿Sí? Como siempre digo, nosotros contamos con la ventaja de conocer el final de la historia. Esto Dios se lo dice a Moisés en el medio del bardo, ¿sí? Todavía no estaban libres, estaban ahí en las negociaciones, ¿no? Entre Moisés y Faraón, todavía no salen, pero Dios ya le dijo esto y después se termina cumpliendo. Entonces, cada vez que el pueblo judío se juntaba a celebrar la fiesta de la Pascua, tenían que estar 4 copas que representaban las 4 frases principales de ese texto que ustedes tienen ahí. Así que tenían una primera copa que era la copa de la salvación, recordando que Dios les dijo que los sacaría. ¿Ok? Tenían una segunda copa que era la copa de la liberación, recordando que Dios dijo que los liberaría. Una tercera copa que era la copa de la redención o de la bendición, después les explico, pero era la copa que representaba que Dios los iba a redimir. Y la cuarta copa, ellos la llamaban la copa de la alabanza, que celebraba la frase que Dios dijo, que los tomaría como su pueblo, los haría su pueblo. De entre todos los pueblos de la tierra, tomaría al pueblo de Israel como pueblo propio. ¿Ok? Cuando nosotros leemos estas frases, parecería que sacar y liberar es lo mismo, pero en realidad no. Primero porque Dios lo dijo separadamente. Y segundo, que en la experiencia ellos vieron que sacar y liberar no es lo mismo, porque cuando Dios los sacó de Egipto, todos sabemos que Faraón vino detrás de ellos, ¿sí? Vino para atacarlos, vino para destruirlos, y entonces vino el acto de la liberación, que fue cuando Dios cerró el Mar Rojo y ahí sí los termina de liberar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Es decir, Dios los había sacado, pero todavía no eran libres. Fueron libres cuando Dios cerró el Mar Rojo encima de los egipcios. ¿Ok? Entonces, con estas 4 copas, los judíos se disponían y se disponen hasta el día de hoy todavía a celebrar el ritual de la cena pascual. Lo que hacía a grandes rasgos, yo no voy a meterme en todos los detalles como les dije, ¿sí? Pero sí a grandes rasgos, la ceremonia comenzaba con un canto de bendición que generalmente lo dirigía el más anciano de la familia. La Pascua había que celebrarla en familia, así que el más anciano ahí arrancaba con esto, ¿sí? Con el canto de bendición. Y luego todo el ritual, todo el proceso de la toma de la cena en sí, que llevaba bastante tiempo, incluía la cena misma, la dirigía el padre de familia. En el caso de la cena entre Jesús y los discípulos, ellos, ahí representaban a muchas familias, no estaban con sus esposas, hijos y demás, sino que estaban entre ellos nada más. Y Jesús toma la batuta, pero siempre siguiendo las indicaciones del mayor, porque así es como indicaba el ritual, la costumbre. Había que seguir las indicaciones del mayor. Y Jesús en algún momento dijo que él no hacía nada, excepto lo que veía hacer al Padre. ¿Sí?
¿sí? Así que él estaba literalmente siguiendo las instrucciones de su padre. Segundo lugar, ¿qué pasaba? Se comía un plato de hierbas, era como la entradita, ¿no? Un platito de hierbas. No es como para comer todos los días el platito de hierbas, se los aseguro, lo probé en algún momento. Algún día quizá podamos hacer un plato de hierbas para todos y todos tendrán la posibilidad de probar, y decidir de esa manera no seguir con el ritual adelante, ¿no? Pero ese platito de hierbas, obviamente que para ellos recordaba la amargura, porque eran hierbas amargas, recordaba la amargura de sus antepasados durante más de 400 años allí esclavos en Egipto. Una vez que se terminaba con esto de las hierbas, entonces, ¿qué hacían? Tomaban la primera copa, ¿sí? Ahí aparecía en juego la primera copa de vino. El hecho de que sea vino también tiene su significado, que lo voy a dejar para otro momento. ¿Ok? A partir de ese momento, después de haber tomado la primera copa de vino, empezaban ellos a recitar párrafos del capítulo 12 de Éxodo. Recuerden que en aquella época la Biblia no estaba distribuida en capítulos ni versículos, ¿no? Pero ellos empezaban a compartir algunos párrafos del Éxodo 12, que es donde se relata justamente la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y se daba un momento allí muy interesante en que los más pequeños de la familia podían hacer preguntas respecto de lo que se estaba recitando, ¿sí? Así que ellos empezaban a intercambiar la historia, ¿sí? Bueno, de hecho así era como todos terminaban aprendiéndose el relato, ¿ok? Porque recuerden que no había nada escrito todavía al principio y cuando ya empezaron a aparecer cosas escritas, no todos podían acceder a tener esa escritura. Así que la manera de asegurarse de que todo el mundo conozca la historia era acá, ¿no? Entonces, los más grandes recitaban parte de la historia, de la salida de Egipto, y los más pequeños preguntaban, ¿no? Yo supongo que como todo niño deben haber preguntado cosas interesantes, serias, y otras quizás no tanto, se daba seguramente para la risa, qué sé yo, pero la cuestión es que la memoria se iba activando con la historia de la salida de Egipto, ¿sí? Y lo que sí se hacía mucho énfasis todo el tiempo, era en que lo que les había permitido a ellos la libertad de Egipto era la sangre pintada en el dintel. ¿Se acuerdan de esa? La última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Y Dios les había dicho, para que no toquen a los primogénitos de ustedes, lo que tienen que hacer es matar un cordero y con su sangre pintan el marco de la puerta. ¿Ok? Y cuando venga el ángel que va a liquidar a todos los primogénitos y vea la marca de sangre, va a pasar de largo por su casa. Así que todo el tiempo se enfatizaba esto, de que habían sido liberados gracias a la sangre de ese cordero que se había matado, antes de comenzar con todo el ritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? El padre de la casa toma la segunda copa, ¿sí? Moja su dedo en la copa, y pregunta allí en familia, ¿el Señor nos libró de la plaga de las ranas? Y toda la familia, especialmente los niños, contestaban, sí, pero fue por la sangre del cordero. Entonces con el dedo mojado en el vino, que representaba la sangre de ese cordero, empapaba el pan que tenía justo al lado. Entonces, con el otro dedo, el segundo, preguntaba, metía el dedo en el vino y preguntaba, ¿el Señor nos libró de la plaga de las langostas? Y toda la familia contestaba, sí, pero fue con la sangre del cordero. Y entonces apoyaba su dedo, el segundo dedo, en el pan. Y así lo hacía con los 10 dedos porque justo coincide de que son 10 plagas. No hay coincidencias. ¿Sí? Así que lo hacía así, un dedo tras otro dedo, ¿no? Y siempre se enfatizaba que la salvación venía por la sangre de ese cordero. Una vez que terminaban todo esto, ¿qué hacían con la segunda copa que ya había sido toqueteada por los 10 dedos del Padre? Se la tomaban. ¿Sí? Entonces en ese momento, después de tomar la segunda copa,
sucedía algo interesante. El padre, en medio del ritual, tomaba una toalla y se lavaba las manos. Probablemente porque, claro, las manos le quedaron totalmente embebidas con el vino, así que tomaba una toalla y se lavaba las manos. Y aquí aparece una primera diferencia en el ritual que estaban compartiendo Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerdan, no? Porque Jesús también tomó la toalla, se dispuso también con la palangana de agua, pero en vez de lavarse él, lavó los pies de los discípulos. ¿Sí? Mostrando una vez más y reafirmando una vez más el mayor acto de humildad de la historia de la humanidad y del universo. ¿Sí? Que el Dios creador se haya hecho carne, se haya hecho nada por cada uno de nosotros y que ha venido a servirnos. Así que bueno, en ese momento se da aquello que ustedes ya saben, cuando Él lava los pies de los discípulos. Cuando terminaba este acto, pasaban a otro, que era el cantar el pequeño Gilel, le llamaban ellos, un himno, ¿sí? Que si les interesa son párrafos del Salmo 114, pero no viene al caso ahora, ¿sí? Entonces cantaban el pequeño Gilel. Y comienza la tercera etapa. La tercera etapa de donde se comía literalmente el pan y el cordero. Recién ahora empezaban a comer. Y era interesante, la verdad que no llega tiempo para decirle a las chicas de decoración que lo hagan de esa manera, pero era interesante que al lado de la mesa del ritual, primero que no había un pan como este, ustedes saben que el pan era sin levadura. Este está riquísimo, pero el otro era sin levadura, ¿no? Y en vez de haber uno, había tres, ¿sí? Uno apilado arriba del otro. Esos tres panes representaban a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Entonces, cuando va a comenzar esta tercera etapa, ¿qué es lo que hace Jesús? Él toma uno de los panes para dar inicio, pero toma el del medio, porque Isaac simboliza a Cristo, al Mesías. Así que toma el pan del medio y con ese pan él lo rompe delante de los discípulos y dice esa frase que ustedes ya tanto conocen, ¿no? Este es mi cuerpo que por ustedes es quebrado. Coman y participen de este tiempo en recuerdo mío, ¿sí? Y entonces toman la tercera copa. Allí viene la tercera copa. ¿Qué es la copa, como les dije hoy, de la redención? ¿Sí? La copa de la bendición también lo llaman ellos, ¿sí? Esa copa representaba que, a pesar de que el pueblo de Israel era de Dios, Dios lo volvió a comprar, porque eso significa redimir, ¿no? Entonces ellos celebraban que Dios los volvió a comprar para que vuelvan a ser de Él, ¿ok? Pablo mismo, el apóstol Pablo, recuerda esta copa cuando él habla acerca de la copa de la bendición. Y él dice que la copa de la bendición es la comunión con Dios. Claro, porque en la redención, en esa compra que el Padre hizo de su pueblo y en este caso ahora también de nosotros, volvimos a estar unidos con Él, ¿sí? Entonces, con la tercera copa en la mano, Jesús dice, esta es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto, una nueva alianza que por ustedes es derramada y que además es para perdón de todos los pecados, ¿sí? Y vuelve a recordarles, hagan esto en memoria de mí, ¿ok? Ahora, a continuación, ¿qué hacían? Una vez que habían comido, habían pasado por esta parte del ritual, ¿sí? Lo del pan, lo de la tercera copa, cantan lo que ellos llaman el gran Gilel, que es un canto un poco más largo, que tiene párrafos del Salmo 114, el 115, el 116, el 117 y el 118. ¿Sí? Cantan ese canto, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos leyendo el texto de la cena, ¿me siguen con esto o los estoy aburriendo? ¿Los estoy aburriendo? Sigo, ok, bueno, yo sigo. Igual termino enseguida. Pero lo interesante es que cuando terminan esta parte, dice, esto de cantar el gran Gilel, ¿sí? El texto dice en Mateo capítulo 26, versículo 30, que cantados los himnos,
salieron hacia el monte de los olivos. Y aquí pasó algo. Porque Jesús interrumpió la liturgia de la Pascua. Faltaba una copa. Los discípulos quedaron un poquito desorientados. Quizá, yo creo que no dijeron nada porque los últimos 3 años habían estado desorientados con Jesús. ¿Vieron que Jesús siempre hacía cosas así, no? Les rompía el matete. Entonces, cuando ellos estaban listos ya para proceder a la cuarta copa, Jesús se puso en pie y dijo, vamos. Y arrancaron. Arrancaron para el huerto de Getsemaní, ¿sí? Y yo creo que para ellos tiene que haber sido impactante, más allá de que estaban con esta lucha, ¿no? De que Jesús siempre hacía cosas raras, pero ellos todavía seguían siendo judíos y seguían celebrando las costumbres. De hecho, recuerden que acá estamos en el 3er año de Jesús. Supongo que los 2 años anteriores lo hicieron exactamente como decía la costumbre, aunque todo eso no lo encontramos en la Biblia, ¿sí? Pero se levantaron y se fueron. Y llegaron al monte de los olivos, ¿sí? Y obviamente allí también hay un relato que todos nosotros conocemos, ¿no? Porque Jesús llega al monte de los olivos y arrodillado empieza a orar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces él ahí, de rodillas, él dice, Padre, si es posible, ¿cómo sigue? ¿A alguno de ustedes alguna vez le llamó la atención por qué menciona la copa? Nosotros sabemos lo que viene, ¿no? ¿Qué viene después? La muerte. ¿Por qué dice copa? Díganme cuántos de ustedes se lo preguntaron alguna vez. Me dijeron, esto es poesía pura, debe haber dicho copa, porque en ese momento Jesús estaba con todas las luces como para buscar una palabra poética. ¿Por qué dijo copa? Estaba faltando una copa, ¿se acuerdan? Por eso les dije hoy que la cena del Señor no termina con el último canto. Sigue en la pasión. Como también la pasión no comienza en el huerto de Getsemaní, empieza con la cena. ¿Sí? Entonces Jesús dice, si es posible, que no haga falta que tenga que tomar esta copa, pero que se haga como vos quieras. ¿Se acuerdan de esa oración, no? Claro, se refería a esa copa. En medio de todo eso, minutos más, minutos menos, al ratito, llega Judas. ¿Se acuerdan? Con los soldados. Él ya había pactado con los soldados de que iban a entregar a Jesús. Y llegan ahí y Pedro, el valiente Pedro, con su espada oxidada, le corta la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Uno de los soldados. ¿Y se acuerdan lo que Jesús le dice? A Pedro le dijo, Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me ha preparado, no la voy a beber? ¿A cuánto le llamó la atención de que apareciera la palabra copa otra vez ahí? No me verseen a nadie. ¿Pero a qué copa se refería? A la que seguía faltando. Seguía faltando la cuarta copa. ¿Sí? Entonces, bueno, pasa todo aquello, ustedes ya saben, lo toman preso, se lo llevan, los soldados empiezan a hacer lo que ustedes ya vieron en la lo que leyeron en la Biblia, ¿sí? Y empiezan a burlarse de él, a mofarse, a pegarle, qué sé yo, todo lo que ustedes saben, ¿no? Y entre todas las cosas que hacen, le ofrecen, ¿ustedes se acuerdan que le ofrecen algo para tomar? La Biblia dice que es vinagre, ¿sí? Pero no es el vinagre ese que ustedes usan en la cocina, que es imbebible. No, que es un vinagre más con gusto a vino que otra cosa. ¿Sí? Le ofrecen ese vinagre. ¿Y se acuerdan que Jesús lo rechazó? ¿Sí? Él no quiso tomar ese vinagre. ¿Y cuántos de ustedes creían que era porque no tenía sed? Lo que pasa es que la costumbre decía que se podía tomar lo que uno quisiera entre la primera y la segunda copa. Se podía tomar lo que uno quisiera entre la segunda y la tercera. Y no se podía tomar nada entre la tercera y la cuarta.
y la cuarta estaba faltando. Si Jesús tomaba en ese momento, se rompía el proceso que Él estaba ahí justamente para eso, para cumplirlo y para mostrarle a todo el mundo lo que la Pascua significa, con lo que voy a terminar hoy. Quédense tranquilo que se lo voy a terminar mostrando. Así que Jesús rechaza esa copa que le ofrecen para beber en ese momento, ¿sí? Entonces llegamos al momento en que definitivamente, bueno, ya pasa el juicio y Jesús va a ser crucificado y está colgado ya ahí en la cruz. Estoy yendo muy rápido, obviamente, son muchas horas y son horas terribles. Y en medio de lo peor que le estuviese pasando a Jesús durante la crucifixión, en un momento de mayor sufrimiento, ustedes se acuerdan que Jesús colgado ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de eso, no? Y entonces con esa frase, en cierta manera, Jesús estaba mostrando que Él ya sabía que todo se había terminado, que ya está, que todo estaba llegando a su final, a su cumplimiento. Entonces dijo, tengo sed. Tengo sed. ¿Se acuerdan? Seguramente que tenía sed física. Si mis cálculos no me fallan, Él llevaba por lo menos unas 12 horas sin beber nada. Porque había tomado la tercera copa, quizás, digamos, un ratito antes de la medianoche. A la madrugada lo encuentran ahí orando, se lo llevan. El juicio no fue durante la madrugada, difícil, así que tiene que haber sido a la mañana, cuando estuvo delante de Pilato y todo eso, y lo terminan crucificando después del mediodía. Así que mínimo tiene que haber pasado 12 horas sin beber. Ahora saben por qué, ¿sí? Y entonces en un momento dijo, tengo sed. Recuerden que Jesús todo lo vivió exactamente como cumplimiento de alguna palabra. Y si para aquellos que les gusta leer y estudiar un poco más, lean después el Salmo 22 y lean el Salmo 69, porque eso de que tengo sed es cumplimiento de lo que el salmista había dicho en aquel momento. Y la sed de Jesús, más allá de ser una sed física real, no solamente era una sed de agua. Estoy convencido de que la sed de la que hablaba Jesús era de la sed de las almas que tenían que volver a tener comunión con el Padre Celestial. Y cuando Él dice sed, ¿se acuerdan que llega un soldado que embebe la punta de la lanza, un hisopo, ¿no? Otra vez dice vinagre, recuerden que no es el vinagre que conocemos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que le da a Jesús? La cuarta copa. Ese fue el momento en que Jesús tomó la cuarta copa del proceso de la Pascua. Y ni bien toma la cuarta copa, ¿qué es lo que dice Jesús? Ya está. ¿Sí? Consumado es, y dice que allí expiró, murió. Juan dice expresamente que ahí estaba el colgado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y recuerden que cada una de las copas representaba una de las frases de Éxodo capítulo 6, ¿sí? ¿Lo recordamos? Con la primera copa, Jesús y sus discípulos recordaron que Dios había dicho, los voy a sacar de Egipto. Con la segunda copa, Jesús y sus discípulos recordaron que Dios dijo, los voy a liberar de la esclavitud. Con la tercera copa, Jesús y sus discípulos recordaron que Dios dijo, con brazo extendido y con grandes juicios les daré redención, o sea, los volveré a comprar. Y colgado en la cruz, Él termina declarando, los voy a tomar como mi pueblo. Ese es el momento en que toda la humanidad, incluyéndote a vos y a mí, terminamos otra vez con la posibilidad de ser pueblo de Dios. Tremendo, Tremendo, ¿no? Tremendo.
Tremendo. Esa es la belleza de la cena del Señor. Por eso cuando le decimos, hermanos, vengan a compartir la cena del Señor, estamos hablando de esto. Esto es lo que hizo Dios por vos y más específicamente lo que Jesús hizo. Porque Dios lo dijo, pero Jesús puso el cuerpo por vos y por mí. ¿Sí? Ahora probablemente, excepto los de allá porque lo probamos, pero todos los demás probablemente vieron que hay una quinta copa. ¿Sí? Hay una quinta copa. Y esa quinta copa esa quinta copa generalmente se servía, pero no se bebía. Las otras 4 sí. Esta quinta copa, que generalmente era la más linda y la más grande de la mesa, por eso esta es diferente a las otras, ¿sí? Se servía pero no se bebía. Esa copa hacía alusión al otro versículo. ¿Se acuerdan que las 4 copas tenían que ver con Éxodo 6, 6 y 7? La quinta copa tiene que ver con el versículo 8. Y el versículo 8 dice, los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Esta copa estaba ahí, era parte del ritual, pero no la tomaron hasta que por primera vez la pudieron tomar en suelo de Canaán, después de la conquista de Josué. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí empezaron a tomar la quinta copa. Porque dijeron, ahí está, Dios terminó de cumplir toda su promesa y nos instaló también en una nueva tierra. No entendieron. No entendieron porque unos años después llegó lo que nosotros conocemos como el exilio o la cautividad. Y fueron sacados de la tierra que Dios les había dado. Así que los confundió. Siguieron sirviendo la copa, pero volvieron a esto de no tomarla. Porque era dudoso. De hecho, entre algunas comunidades judías empezó a surgir como un debate. ¿Hay que tomarla o no hay que tomarla? Porque en definitiva Dios nos libró, pero no estamos en nuestra tierra. Entonces dejemos de tomar la quinta copa y sigamos esperando. Algunos judíos, algunas comunidades judías comenzaron a tomar la quinta copa a partir del año 1948. Que es cuando Israel vuelve a convertirse en un estado reconocido y algunas comunidades siguen tomándola a partir de ahí. Otras nunca la volvieron a tomar. La quinta copa está. Pero quedó aquello, ¿no? ¿De qué pasó? Si nos habían metido en la tierra y después nos sacaron. Entonces, cuando los judíos y sobre todo los sabios entre los judíos no saben cómo resolver un tema, ellos tienen una frase, ellos dicen, bueno, que lo resuelva Elías cuando venga. ¿Sí? Que lo resuelva Elías cuando venga. Entonces ahí van a entender ustedes por qué en un momento, casi ya llegando al tiempo de la crucifixión, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nuestros padres dicen que Elías tiene que venir antes que el Mesías? Porque ellos escuchaban todo eso, que lo resuelvan Elías, ¿no? ¿Para qué tenía que venir Elías? Para anunciar que venía el Mesías. Pero Jesús en la conversación con los discípulos le dijo que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan. Y además él mismo se presentaba como Mesías, así que probablemente en la mesa de los discípulos no haya estado la quinta copa. Probablemente, no lo puedo confirmar, pero probablemente no estuvo. Ahora, vuelvo a esto que les dije recién, de que los judíos no entendieron cómo era de que Dios los iba a llevar a una tierra prometida y de pronto
un día son sacados. Ellos no entendieron de que en realidad la quinta copa no representa una tierra a donde vamos, sino que la quinta copa representa al Mesías, que es en quien vivimos, que es en quien encontramos definitivamente la tierra donde vamos a habitar. Ellos no lo entendieron. Entonces, con la primera copa de vino, nosotros celebramos que fuimos liberados de la cautividad, o que fuimos sacados de tierra de cautividad. Quiero que ahora presten atención, mucha atención, porque cuando en un par de minutitos más estemos compartiendo la cena del Señor, esto es lo que vamos a celebrar. En primer lugar, que Dios nos sacó de la tierra de la cautividad. ¿Sí? Dicho de otra manera, no hace falta que vivas en ámbitos de cautividad. No hace falta que te sientas preso y encarcelado. ¿Sí? Con la segunda copa, ¿qué es lo que celebramos? Celebramos que el Señor nos ha librado, porque claro, así como el pueblo de Israel, muchos de nosotros experimentamos que después de haber sido sacados de tierra de cautividad, el enemigo no deja de tentarnos, no deja de perseguirnos, y muchas veces caemos en la tentación y tenemos esos hábitos, esas costumbres, ¿no? Generamos programas como lo que hoy Marina decía, ¿no es cierto? Para trabajar con eso que no conseguimos todavía manejar. Entonces, con la segunda copa que celebramos que por fin ahora somos libres, porque Dios, además de proveer para salir de la cautividad, también provee para que nos mantengamos libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con la tercera copa, nosotros celebramos que Dios nos compró, que somos de Él, que Él pagó un altísimo precio con la vida de su mismísimo Hijo, ¿sí? Y de que vos y yo no andamos a la deriva por ahí, que vos y yo, más allá de la experiencia que hayamos tenido con papá y mamá o con el ambiente donde hayamos crecido, la verdad es que vos y yo tenemos una pertenencia, vos y yo pertenecemos a Dios, Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro amo, y Él se encarga de toda nuestra supervivencia. Amén. Con la tercera copa, ¿sí? Con la cuarta copa, ¿sí? Celebramos que ahora por fin somos un pueblo otra vez, somos una familia, somos un cuerpo, ¿sí? Todos aquí, todos juntos. Si entendimos hasta aquí, la fiesta tendría que ser grande cada vez que festejamos esto, ¿no? Cada vez que celebramos la cena del Señor. Pero hoy quisiera que le demos también una mirada particular a la quinta copa, ¿sí? Hoy quisiera que entendamos que la quinta copa representa a Cristo y que Cristo es nuestra tierra prometida. Que la promesa de vivir en una tierra donde fluye leche y miel es una promesa que se cumple en Cristo, no en un territorio geográfico, no en un trabajo, no en una ciudad, no en un país, no en un sistema financiero, sino que nuestra libertad definitiva, final, se encuentra en una persona llamada Cristo. Eso representa la quinta copa. Y hoy quiero proponerles que cada vez que participemos de la cena del Señor, tengamos en cuenta esto y que vengamos a celebrar que esperamos que Cristo vuelva pronto, porque el cumplimiento final va a ser cuando Cristo venga, ¿sí? Que la última copa es la manifestación más plena de nuestra fe, que la última copa es nuestra esperanza, es nuestro aliento a seguir. Cada vez que venimos y vemos esta cena decimos, hay que seguir, porque hay una quinta copa delante nuestro. Que entendamos que la última copa es el recuerdo constante de que el camino no terminó, que todavía no llegamos al final, que esas frases que nosotros solemos decir, no doy más, o no sé ya qué hacer, o lo único que me queda es pegarme un tiro. Y recordemos aquí frente a la mesa de la cena del Señor, que todavía no es el final. El final es cuando Cristo venga a restaurar todo.
¿sí? Que recordemos que la última copa es la prueba de que lo que hoy vivimos es pasajero. Puede ser terrible, puede ser grave tu enfermedad, tu problema laboral, tu problema relacional, puede ser tremendo, pero no es el final. No es el final, no es el final, porque el final es tu encuentro con Cristo. Esa es la última copa. La última copa es nuestro destino final. No usamos 5 copas en nuestra celebración generalmente. Y no es que a partir de ahora vamos a empezar a poner 5 copas. Hoy se lo expliqué y ya está. Ahora acuérdense o no sé. O guarden el video en favoritos. ¿No? No usamos 5 copas. Ni tampoco celebramos rituales. Pero sí quiero invitarles, quiero rogarles que cada vez que vengamos aquí a compartir la cena del Señor, recordemos estas 5 cosas. Que Jesús nos sacó de tierra de cautividad. Que Jesús puso fin a nuestra esclavitud. Que Jesús pagó todas nuestras deudas. Que Jesús nos eligió para ser su pueblo. Y que Jesús vuelve para buscarnos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque ya no vivimos en tierra de cautividad. Gracias porque ya no somos esclavos. Gracias porque tenemos un nuevo dueño. Gracias porque somos un nuevo pueblo. Y gracias porque Jesús ya viene. Jesús ya viene. Jesús ya viene. Sí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Al principio les dije que uno de los símbolos más impresionantes de la Pascua, o por lo menos uno que más me impresionaba a mí, es que la Pascua significa que todo vuelve a comenzar, que hay un nuevo comienzo, hay un nuevo calendario. Y hoy quiero decirle a aquellos que quizás estaban ya cansados, agotados de la vida que vienen llevando, a partir de hoy puede haber un nuevo comienzo, no por la cena, sino por Cristo. Hay un nuevo comienzo. Si estás cansado, hay un nuevo comienzo. Si estás frustrado, hay un nuevo comienzo. Si estás esclavizado, hay un nuevo comienzo. Si estás desilusionado, hay un nuevo comienzo. Si te falta amor, hay un nuevo comienzo. Si te falta perdón, hay un nuevo comienzo. Si te falta paz, hay un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo se llama Cristo. Porque Él todo lo hizo bien.